Muy bien, vamos a hablar ahora lo que es el sistema métrico decimal. Eh, a este sistema también se le conoce como sistema internacional. Como van a ver a continuación, es un sistema que se desarrolló hace bastante tiempo y que posteriormente se adoptó como el sistema que todo mundo debería usar, el sistema con el cual todas las medidas en todo el mundo serían estándar. Por eso también se le conoce como el sistema internacional. Dice, este sistema métrico es un sistema de unidades basado en el metro, la unidad del metro de longitud. Fue adoptado oficialmente en Francia en el siglo XVIII, en 1799, bueno, casi ya el siglo XIX, y se convirtió en el único sistema legal de pesas y medidas desde inicios del siglo XIX, en 1801, en Francia, ¿sí? Y, y la historia nos enseña que el sistema internacional se creó basado en el sistema métrico decimal en 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Es una conferencia donde se reúnen los países y se ponen de acuerdo en cómo van a medir todo lo que comercian entre países, ¿sí? Entre el 2006 y el 2009 se armonizó el sistema internacional de magnitudes, o sea, entre 2006 y 2009 eh, todas las magnitudes que tiene el sistema métrico se armonizaron o se pusieron igual en todos los países para poder manejar todos los mismos términos. Y quedó a cargo de las organizaciones de la ISO y la CEI. La ISO, ustedes saben que son los encargados de la estandarización a nivel global. Bueno, pues el sistema internacional quedó entonces, a partir de esa fecha, de esta forma. El tiempo lo vamos a medir en segundos, la longitud en metros, la masa en kilogramos, la corriente eléctrica, amperio, la temperatura en grados Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en los que se conocen como candelas. ¿Sí? Si se fijan, eh, es el sistema MKS con algunos agregados, entonces se convirtió ahora en sistema internacional. ¿De dónde salió la base de este sistema, que es el metro? La definición antigua del metro como la 10 millonésima parte de la mitad de un meridiano terrestre. O sea, tomaron la distancia del polo norte de la Tierra o del planeta, ¿sí? Del polo norte al Ecuador, una distancia de un meridiano. ¿Y qué meridiano? Pues el que pasa por París. Recordemos que el MKS fue desarrollado en Francia. Entonces tomaron esa distancia y la dividieron en 10 millones de partes. Cada una de esas partes es el metro, ¿sí? Posteriormente, como ha ido evolucionando, la definición más reciente es la distancia recorrida por la luz en el vacío en esta pequeña fracción de segundo, ¿sí? Una pequeña fracción. También se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión de que eso era un metro, ¿sí? Entonces, esta es la definición más reciente de lo que es el metro. En cuanto a las unidades de capacidad, hay una unidad que se definió como el litro. Un litro es un decímetro cúbico, o sea, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, una unidad de volumen, ¿sí? A eso se le conoció como litro. En un metro cúbico, que también es una unidad de volumen, que es la unidad del sistema internacional, es exactamente 1000 litros, ¿sí? Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros.
En cuanto a la masa, en 1875 la convención del metro, o sea, ustedes saben que los países se reunían para ver cómo establecer la normatividad en cuanto a las mediciones, estableció un prototipo internacional y lo adaptaron en 1800, y lo adoptaron en 1889, ¿sí? Todos los países de la convención del metro adoptaron esta unidad de masa. ¿Y cuál era esta unidad de masa? Pues tomaron un litro o un decímetro cúbico y lo llenaron con agua. El agua tenía que estar a una temperatura de 4 grados centígrados para que tuviera determinada densidad. Entonces luego esa cantidad de agua la pesaron y a esa cantidad de masa se le llamó el kilogramo, ¿sí? Posteriormente hicieron un patrón de metal, de platino, con la misma masa que la cantidad de agua que cabe en un decímetro cúbico, y ese fue el patrón para la unidad de masa o el kilogramo. El 20 de mayo de 2019 la definición del kilogramo pasó a estar ligada a la constante de Planck, o sea, se dieron cuenta que un patrón físico podría con el tiempo sufrir desgastes y cambiar su masa, y entonces pasaron a utilizar una constante física, una constante natural que describe los paquetes de energía emitidos en forma de radiación. La relacionaron con la masa y de esa manera hicieron la nueva definición de el kilogramo. Y bueno, sabemos que el sistema métrico decimal o el sistema internacional, como queramos llamarle, está basado en el metro. ¿Para qué nos sirve el metro? Bueno, pues para medir longitudes como alturas de casa, la longitud de un autobús o las longitudes de un campo de fútbol, ¿sí? Y es métrico decimal, ¿por qué? Porque está basado en un sistema de base 10, ¿sí? Por ejemplo, la unidad fundamental siempre va a ser 1. Y para unidades más grandes, o sea, si ustedes saben que si tenemos, por ejemplo, una longitud pequeña, un campo de fútbol lo podemos medir en metros, pero si queremos medir una distancia, por ejemplo, entre dos ciudades, pues ya los metros nos quedan muy pequeños, ¿no? Entonces se crearon múltiplos y submúltiplos de las unidades fundamentales y se le establecieron prefijos. Por ejemplo, el 1, si lo multiplicabas por 10, el tamaño resultante era una deca. Si es por 100, hecto. Y si es por 1000, kilo, ¿sí? Y también submúltiplos, o sea, unidades más pequeñas que la unidad fundamental. Si es entre 10, deci. Entre 100, centi. Y entre 1000, mili. Y de esta manera se establecieron varias unidades para poder medir, digamos, magnitudes de muy diferente tamaño, desde muy grandes hasta muy pequeños, ¿sí? Entonces se establecieron los prefijos. Por ejemplo, en el caso del metro, que es la unidad básica del sistema métrico decimal, es el metro, ¿sí? En el caso de los múltiplos, el decámetro, aquí está su abreviación, el hectómetro, el kilómetro y el miriámetro. Y en el caso de los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro, ¿sí? Con esta serie de unidades pues se cubren casi todos los tamaños posibles de lo que se quiera medir. Y aquí están los valores, por ejemplo. Esta es la unidad fundamental, que es un metro. 10 metros va a resultar igual a un decámetro, ¿sí? Esa es la equivalencia. 100 metros va a ser igual a un hectómetro. 1000 metros es igual a un kilómetro, ¿sí? Y 10.000 metros es igual a un miriámetro, ¿sí? Obviamente que el kilómetro me va a servir para medir
distancias mucho más grandes que el metro, o que el hectómetro, que el decámetro, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el múltiplo adecuado a la distancia que queramos medir. Y lo mismo en el caso de los submúltiplos. Estamos hablando de cantidades menores al metro, ¿sí? Si lo dividimos entre 10, son decímetros, ¿sí? Un decímetro es igual a 0.1 metros, ¿sí? Entre 100 son centímetros, un centímetro es igual a 0.01 metros. Y milímetros, un milímetro es igual a 0.001 metros, ¿sí? Estos son los múltiplos y submúltiplos que se utilizan en el sistema métrico decimal. ¿Por qué decimal? Porque aquí se están dando cuenta ustedes que es en base a las potencias de 10, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos conversiones entre estos múltiplos y submúltiplos? Bueno, se utiliza un método que se llama la escalera, donde al centro tenemos la unidad de referencia. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los metros, ¿sí? Hacia abajo en la escalera tenemos los submúltiplos y hacia arriba de la escalera tenemos los múltiplos. Entonces, si nosotros tenemos cualquier cantidad en metros y queremos saber en kilómetros, pues simplemente cada escalón que subimos tenemos que dividir entre 10. Y si lo queremos hacia los submúltiplos, cada escalón que bajemos multiplicamos la cantidad por 10, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos 750 milímetros, los milímetros están hasta abajo en la escalera, ¿sí? Si nosotros vamos a centímetros, quiere decir que lo dividimos entre 10, ¿cuánto nos da? 75 centímetros, ¿sí? Si vamos a decímetros, lo dividimos entre 10 y luego entre 10, o sea, dos veces, porque vamos a subir dos escalones, 1, 2 escalones. Tenemos 7.5 decímetros. Si lo dividimos, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 veces, estamos aquí. 1, 2, 3, entonces tenemos metros, ¿sí? Tendríamos 0.75 metros, ¿sí? Continuamos. Lo dividimos, ahora vamos a hablar de los decímetros, ¿no? Porque está acá. ¿Cuántas veces tendríamos que subir? 1, 2, 3, 4 veces. O sea, vamos a dividir 4 veces entre 10. 1, 2, 3, 4. O sea, 750 milímetros entre 10. Luego lo que nos resulta entre 10, entre 10 y entre 10. Y nos da 0.075 decímetros. Otra más. Ahora vamos a los hectómetros. Hectómetros. Aquí no son decímetros, son decámetros. Decámetros. Y luego son hectómetros, ¿sí? ¿Cuántas veces? Si tenemos milímetros serían 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos da 0.0075 hectómetros. Y por último, 750 milímetros hasta acá. Queremos convertirlo hasta kilómetros. ¿Cuántos escalones son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que lo debemos dividir 750 entre 10, 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y nos da 0.0075 kilómetros, ¿sí? Esa es la manera de utilizar la escalera para los múltiplos, o sea, ir subiendo. En cuanto a los submúltiplos, ahora imaginemos que tenemos 2.5 kilómetros. Los kilómetros están en la parte superior de la escalera. Queremos ahora hectómetros. Hectómetros, ¿sí? Como bajamos un escalón, lo multiplicamos solamente por 10. Cuando vas a bajar se multiplica. Entonces 2.5 por 10 sería 25 hectómetros. Si vamos a los decámetros, sería 1, 2 escalones. Quiere decir que vamos a multiplicar 2.5 por 10 y por 10. Nos da 250 decámetros. Seguimos bajando, ahora vamos con los metros. ¿Cuántos escalones son? 1, 2, 3. Entonces 2.5 kilómetros por 10, por 10, por 10, 3 veces, nos da 2500 metros. Seguimos bajando. Ahora vamos con los decímetros.
Estamos acá en kilómetros. ¿Cuántos escalones son? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces 2.5 kilómetros por 10, por 10, por 10, por 10. 4 veces nos da 25.000 decímetros. ¿Sí? Continuamos. Ahora vamos con los centímetros. Estamos en kilómetros. ¿Cuántos escalones son? 1, 2, 3, 4, 5 escalones. Entonces va a ser 2.5 por 10, por 10, por 10, por 10, por 10. 5 veces nos da 250.000 centímetros. ¿Sí? Y por último, milímetros. Estamos acá en kilómetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 escalones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces lo tenemos que multiplicar por 10 y nos da 2.500.000 milímetros. Esa es la equivalencia de 2.5 kilómetros. ¿De acuerdo? Así como utilizamos unidades de longitud, también se pueden utilizar la escalera para las unidades de área. Ustedes saben que el área son metros por metros, o sea, son metros cuadrados. Entonces, para subir la escalera es igual, se divide, y para bajar la escalera se multiplica. Nada más que aquí la diferencia, que es como es al cuadrado, sería 1 por 1. Entonces, cada escalón se multiplica por 100, ¿sí? En el caso de unidades de área o al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo, si es unidades de volumen, por ejemplo, los metros cúbicos son una unidad de volumen, ¿sí? Es lo mismo, en este caso, si está elevado al cubo, en lugar de dividir y multiplicar por 10 o por 100, va a ser por 1000, ¿sí? Y de la misma manera se utiliza la escalera. Y la escalera también, en el sistema métrico decimal, se puede utilizar con otras unidades para medir, por ejemplo, la masa, ¿sí? En lugar del metro es masa. La unidad de referencia en ese sistema sabemos que son los gramos. Entonces, para los múltiplos son decagramos, hectogramos y kilogramos. Y para los submúltiplos son decigramos, centigramos y miligramos. Y de la misma manera utilizamos la escalera. Aquí, como están elevadas a la primera potencia, va a ser por 10, ¿sí? ¿De acuerdo?